poder ser batido, quedar en una posición inferior en el campo frente a mi adversario. Siempre he reconocido como un rasgo inferior e indomable el que no supiera perder. Y el recelo de que no fuera a saber esconder la emoción del despecho fue algo que siempre me alejó de juegos, de competiciones, de todo cuanto implicara medirme con alguien. Confieso que esto casi me llevaría a eludir el duelo si fuera posible o decente hacerlo. La seducción de María Adelaide. Ellos, los incontinentes, descubren facetas de los sentimientos humanos. Arrojan luz sobre cosas sensibles que están entre tinieblas, a pesar del tacto carnal. Razones por las que el varón no sedujo a más muchachas. Algunas las seduje después, y a mis propios ojos fui risible, sin disculpa ni... No había en mi casa una criada a la que no pudiera haber seducido. Pero algunas eran grandes o, si no lo eran, me lo parecían por la exuberancia vital, y ante estas yo tenía una timidez anticipada, incluso asustadiza. Ni en sueños me imaginaba seduciéndolas. Otras eran pequeñas, frágiles, y sentía pena. Otras eran feas. Y así pasé junto a la particularidad del amor, casi como pasé junto a la generalidad de la vida. El miedo de hacer daño a los demás, la sensualidad de las consecuencias, la conciencia del existir real de otras almas. Estas cosas fueron impedimentos en mi vida, y hoy me pregunto de qué me sirvieron o a quién le sirvieron. Las muchachas a las que no seduje fueron seducidas por otros, pues alguien tenía que seducirlas. Donde yo tuve melindres, otros no los tuvieron. Y después de ver lo que habían hecho, lo que al final era aquello, me pregunté, ¿para qué tuve que pensar tanto si dolió hacerlo? El escrúpulo es la muerte de la acción. Pensar en la sensibilidad ajena es estar seguro de no actuar. No hay acción, por pequeña que sea, y cuanto más importante, más cierto es esto, que no hiera a otra alma, que no ofenda a nadie, que no contenga elementos de los que, si tenemos corazón, no nos tengamos que arrepentir. Muchas veces he pensado que la filosofía real del eremita acaso consistiera antes en evitar ser hostil, por el simple hecho de vivir, que en tener cualquier pensamiento directamente relacionado con aislarse. Cosas que me parecían banales, pero aparté de mi voluntad la iniciativa para cometerlas. Vi a otros hacerlas y, al verlas hechas, eran lo más corriente del mundo. El secreto subconsciente del hombre normal, el de vivir interesadamente lo romántico de las cosas y románticamente lo ordinario de la vida. No enseñes nada, ya que aún tienes que aprenderlo todo. El sueño, cuando es demasiado vívido y familiar, se vuelve una nueva realidad. Tiraniza como ella, deja de ser un refugio. Los ejércitos soñados acaban por ser derrotados, como los que se desmoronan en los encuentros y las batallas del mundo. El sueño, el devaneo, la fragilidad del alma que suele aquejar a los figurines felices, a los príncipes, a los amados, a las celebridades, esa disposición siempre me ha parecido repugnante y vil. Repudié el sueño como un vicio de colegial o como algo propio de un loco. Pero también repudié la realidad, o más bien ella me repudió a mí, no sé por qué. Por incompetencia, o por desaliento, o por incomprensión. No he servido para ninguna de las dos maneras de gozar, ni para el placer de lo real, ni para el placer de lo imaginado. No me quejo de los que me rodean o me rodearon. Nunca nadie me ha tratado mal de ningún modo, en ningún sentido. Todos me han tratado bien, pero con distancia. Luego comprendí que la distancia estaba en mí, que venía de mí. Por eso puedo decir, sin ilusión, que siempre fui respetado. Amado o querido, nunca lo fui. Hoy reconozco que no podría serlo. Tenía buenas cualidades, tenía emociones fuertes, pero no tenía lo que se llama amor. Las personas de mi condición de espíritu, Rousseau, Chateaubriand, Senancour, Amiel. Pero Rousseau perturba el mundo. Chateaubriand. Amiel deja, al menos, un diario íntimo. Yo soy un ejemplo más perfecto que ellos del dolor que todos padecemos. Por tanto,
no he dejado cosa alguna. Nunca he tenido añoranza, porque nunca he tenido que tenerla y siempre he sido racional en cuanto a mis sentimientos. Como nada he hecho de mi vida, nada tengo que recordar con añoranza. He podido tener esperanzas, porque lo que no existe puede serlo todo. Hoy no tengo ni esperanzas, porque no veo razón por la cual el futuro tenga que ser diferente del pasado. Hay quien puede tener añoranza del pasado, solo por el hecho de que haya pasado. Y hay a quien incluso el mal pasado le parece algo bueno por el hecho de haber sido, y por tanto, por lo que éramos cuando sucedió. Nunca pude dar tanta importancia a la mera abstracción del tiempo, hasta el punto de tener que sentir pena por mi pasado solo porque no puedo volver a tenerlo, o solo porque era entonces más joven de lo que soy ahora. Esa forma de sentir pena por el pasado, cualquiera, aunque sea un inepto, puede tenerla, y yo repudio cuanto sea común a todos. Nunca he tenido añoranza. No hay época en mi vida que no recuerde con sinsabor. En todas fui el mismo, el que perdió el juego o desmereció lo poco de la victoria. Sí, tuve esperanzas, porque todo es tener esperanzas o morir. El esfuerzo cada vez más difícil, la esperanza cada vez más tardía, la desemejanza entre lo que soy y lo que supuse que podría ser se acentúa cada vez más en la noche de mi futilidad implacable. La primera vez que tuve una noción clara de este terrible interés que tengo por mí mismo y por lo que antiguamente consideré más propio, fue cuando un día, estando lejos de casa, oí el estruendo de un fuego que me pareció que venía de la parroquia. Se me ocurrió que tal vez el fuego hubiera prendido en mi casa, pero por otra parte, no fue así. Y así como antiguamente, el pavor de que pudieran perderse mis manuscritos se habría apoderado de toda mi alma, noté con doble asombro que la posibilidad de que el fuego hubiera prendido en mi casa me dejaba indiferente, casi feliz ante la idea de que, al destruirse esos manuscritos, mi vida se simplificaría. Antiguamente, la pérdida de mis manuscritos, de la obra fragmentaria más cuidada de mi vida, me habría llevado a la locura. Ahora ya la contemplaba como un incidente azaroso de mi destino, no como un golpe mortal capaz de aniquilar mi propia personalidad al aniquilar sus manifestaciones. Entonces empecé a comprender cómo acaba por cansar de todo el esfuerzo continuo de la perfección inalcanzable, y comprendí a los grandes místicos y a los grandes ascetas, que reconocen en el alma la futilidad de la vida. ¿Qué habría de mí en aquellos papeles escritos? Antes habría dicho todo. Hoy diría nada, o poco, o algo extraño. Me había vuelto objetivo para conmigo, pero no alcanzaba a distinguir si con esto me había encontrado o me había perdido. ¿Sería el fuego en mi casa? ¿Correrían el riesgo de arder todos mis manuscritos, la expresión de toda mi vida? Antes, con el simple hecho de que se me ocurriera esta idea, un enorme pavor me aterrorizaba siempre. Y ahora me he dado cuenta, de repente, ya no sé si con asombro o sin asombro, no sé decir si con pavor o sin pavor, de que no me importaría que ardieran. ¡Qué fuente! ¡Qué fuente secreta pero tan mía! Se me había secado en el alma. Me percaté entonces de que tantos años de cansancio estéril habían transmitido a lo íntimo de mi alma un cansancio estéril y profundo. Me había adormecido, y conmigo se habían adormecido todos los privilegios de mi alma. Los deseos que sueñan alto, las emociones que sueñan con intensidad, las angustias que sueñan al revés. Una cosa difícil de definir, salvo como una náusea física de la vida. Pensar como espiritualistas, actuar como materialistas. No es absurda la doctrina. Es, al fin y al cabo, la doctrina espontánea de toda la humanidad. ¿Qué es la vida de la humanidad sino una evolución religiosa sin influencia sobre la vida cotidiana? La humanidad es atraída por el ideal, y cuanto más elevado y antihumano sea el ideal, más será atraída la práctica, si es progresiva, de su vida civilizada, que por esto se transmite de pueblo a pueblo, de época a época, de civilización a civilización.
La humanidad civilizada abre los brazos a una religión que predica la castidad, a una religión que predica la igualdad, a una religión que predica la paz. Pero la humanidad normal siempre procrea, se enfrenta y lucha, y así lo hará siempre hasta que se extinga. En la misma época, en la misma sociedad, el hombre ateo procede en todo lo social como el hombre normal teísta. Con todo, podría parecer que en pocas cosas debería proceder de forma paralela. No hay tesis ni teoría que afecte la atmósfera que se respira. La astrología vive aparte como los sueños. La astrología, teniendo en cuenta que creo en ella, es solamente el nombre que damos a una forma más de la imaginación. La novela y el tratado de astrología son historias sobre asuntos diversos que difieren entre sí menos que la comedia de capa y espada de la novela de costumbres, o que la novela policíaca de la novela amorosa. No obstante, cuando leo a Rousseau o a Chateaubriand, siento con horror que todo mi culto al objetivo, a lo real, no me despojan de una horrorosa identidad sustancial con ellas. Hay páginas de algunos de ellos que me angustian, parecen escritas, no diría por mí, aunque serían para mí un absurdo familiar, sino por un hermano gemelo que no tuve, alguien que es lo mismo que soy yo de forma diferente. Con todo, no admiro a los griegos. Siempre me han dado la impresión, no diré de falsedad hostil, sino de simplicidad excesiva. Son niños en comparación con nosotros, con encanto, si bien con lo incompleto propio de los niños. Su misma superioridad es aquella en la que los niños, salvo en las diferencias, aventajan a los adultos. Al crecer ganan complejidad, que no siempre es todo ventaja. Al adquirirla pierden la espontaneidad de la emoción y de la sensación del niño, la misma que nadie ha tenido como los griegos. Pierden el raciocinio límpido e implacable del niño, el mismo que los griegos tenían como nadie. Pierden el egoísmo simple y directo, la imaginación fresca y humana, la elaboración cuidadosa de los hechos, lo que distinguía a los griegos en la vida, el pensamiento y el arte. Hay incluso contribuciones griegas que parecen un juego de niños inventado por ellos, como la elección a suertes, la deliberación demócrata de los soldados de un ejército en igualdad con los comandantes y sobre cuestiones propias de la campaña. Pensar que consideré como una obra este montón incoherente de cosas que al final han quedado por escribir. Pensar que, en este momento definitivo, me creía con fuerzas para sistematizar todos esos elementos en una obra acabada y visible. Si el poder sistematizador del pensamiento bastara para crear la obra, si la sistematización fuera algo que la intensidad de la emoción pudiera conseguir, como un breve poema o un ensayo corto, entonces mi obra se habría realizado con certeza, ya que se habría realizado de verdad en mí, y no yo en ella como determinante. Sé de buen grado que yo podría, ciñéndome a lo que era posible para mi voluntad, que tampoco abarca, escribir breves ensayos a partir de los fragmentos previos para una gran obra irrealizable. Podría escribir varios libros de fragmentos, donde cada uno fuera en realidad uno. Podría escoger entre las muchas frases dispersas de mis notas, en vez de escribir un libro de pensamientos que no sería superficial ni poco novedoso. Sin embargo, mi orgullo nunca soportó que yo me permitiera menos de lo que mi inteligencia podría hacer. Nunca pude consentirme el término medio, poner en la obra nada menos que toda mi personalidad y todo mi deseo. Si yo hubiera reconocido en mi inteligencia una incapacidad para la obra sintética, habría contenido mi orgullo y lo habría reconocido como locura. Pero la deficiencia nunca estuvo en mi inteligencia, que siempre ha sido capaz de grandes síntesis y de poderosas sistematizaciones. Mi mal estaba en la tibieza de mi voluntad ante el esfuerzo pavoroso que implicaban esas enterezas. Tal vez con este criterio, ninguna obra se habría escrito nunca en el mundo. Lo reconozco. Reconozco que, si todas las grandes mentes tuvieran la grandeza escrupulosa de querer escribir solo algo perfecto o, sin sostener ya una tesis imposible, algo enteramente conforme con el total de su individualidad, habrían renunciado como yo renuncio.
Solo participa de la vida real del mundo quien tiene más voluntad que inteligencia, o más impulsividad que razón. Disjecta membra, dijo Carlyle. Es lo que queda de cualquier poeta, o de cualquier hombre. Pero un orgullo intenso, como el que me mató y me matará, no puede soportar que sea expuesto a la vergüenza imaginada de los siglos, el cuerpo mutilado y deforme de la inevitable imperfección del alma en quien habita y que define. Entre el asceta y el hombre vulgar no conozco, en la esfera de la dignidad del alma, uso intermedio o término medio. Quien usa, que use. Quien renuncia, que renuncie. Que use con la brutalidad del uso. Que renuncie con lo absoluto de la renuncia. Que renuncie sin lágrimas, sin consuelos para sí mismo, que sea al menos dueño de la fuerza de su renuncia. Que se desprecie, sí, pero con dignidad. Llorar ante el mundo, y cuanto más bello es el llanto, más vasto se le hace el mundo y más pública la vergüenza. He aquí el último acto indigno que puede practicar sobre su vida íntima un hombre vencido que no conserva la espada para el último deber del soldado. Todos somos soldados en este regimiento instintivo de la vida. Tenemos que vivir con la ley de la razón o con ninguna ley. El placer es para los perros, la queja para las mujeres. El hombre solamente tiene como algo suyo y propio el honor o el silencio. Sentí esto más que nunca en las llamas de la chimenea en la que acabé para siempre con mis escritos. Hay algo de sórdido, y tanto más sórdido cuanto que es ridículo, en la costumbre que tienen los débiles de erigir en tragedias del universo tristes comedias de sus propias tragedias. El reconocimiento de este hecho siempre me estorbó. Reconozco que era injusto para recibir la perfecta emoción de los versos de los grandes poetas pesimistas. Peor fue el descontento que sentí cuando conocí sus vidas. Los tres grandes poetas pesimistas del siglo pasado, Leopardi, Vigny y Antero, se me hacen insoportables. La base sexual de su pesimismo me dejó, desde que la entreví en sus obras y la confirmé al conocer sus vidas, una sensación de náusea en la inteligencia. Reconozco qué clase de tragedia puede suponer para cualquier hombre, y sobre todo para un hombre de gran sensibilidad como cualquiera de estos tres poetas, que se le prive, sea cual sea la razón, de relaciones sexuales, como en los casos de Leopardi y Antero, o bien de poder disfrutar de cuantas quiera, como en la circunstancia de Vigny. Estas cosas, sin embargo, forman parte de la vida íntima y por eso no deben trasladarse a la publicidad del verso expuesto. Forman parte de la vida particular y no deberían traerse a la generalidad de la literatura, ya que ni la privación de relaciones sexuales, ni la insatisfacción de las que se tienen, representan algo típico o abundante en la experiencia de la humanidad. Aún así, si estos poetas hubieran cantado directamente sus males inferiores, porque inferiores son, sea cual sea el uso poético que se les haya dado, se hubieran desnudado sus almas, pero al desnudo de desnudez y no de mayó con rellenos, la propia violencia de la causa del dolor podría arrancarles gritos dignos, en cierto modo, y así, al no ocultarse, acabarían con el ridículo social que, con justicia o sin ella, pesa sobre ese tipo de pobrezas de la emoción común. Si un hombre es cobarde, puede no hablar de ello, que es lo mejor, o bien decir, soy cobarde, con la palabra propia y brutal. En un caso tiene la ventaja de la dignidad, en el otro la de la sinceridad. En ambos casos se librará de lo cómico, pues en un caso no ha dicho nada y, por tanto, nada hay de risible, y en el otro no hay nada que descubrir, porque él mismo lo ha revelado. Pero el cobarde que cree que necesita demostrar que no lo es, o decir que la cobardía es universal, o confesar su debilidad de un modo confuso y figurado, que nada revela, pero nada vela, es ridículo en general e irritante para la inteligencia. Sobre esta clase concibo a los poetas pesimistas y a todos aquellos que erigen en universales los males particulares que los afligen. ¿Cómo voy a enfrentarme con seriedad y tristeza al ateísmo de Leopardi, si sé que ese ateísmo se curaría con la cópula? ¿Cómo voy a respetar de buen grado y con comprensión la quimera, la tristeza, la desolación de Antero,
Si reconozco que todo ello corresponde al desaliento del alma que no tuvo un complemento real, psíquico o físico, poco importa. ¿Cómo va a impresionarme el pesimismo de Vigny contra la mujer? La declamación admirable y excesiva de la colère de Samson. Si en el propio exceso de la composición el «peu mal aimé en souffrant cruellement», como lo llamó Faguet, se proyecta solemnemente lo que el pueblo llama, sin solemnidad, el dolor del cornudo. ¿Qué clase de seriedad se puede adoptar ante este argumento que está en el fondo de la obra de Leopardi? Soy tímido con las mujeres, por tanto, ¿Dios no existe? ¿Cómo no repugnar la conclusión de Antero? Tengo pena de no tener una mujer que demuestre amor, por tanto el dolor es universal. ¿Acaso he de aceptar sin desprecio involuntario la actitud de Vigny? No soy amado como quiero, por eso la mujer es un ente bajo, mezquino, vil, que contrasta con la bondad y la nobleza del hombre. Son principios absolutos, y por ello falsos. Son ridículos, y por ello antiestéticos. Raro es, dicho sea de paso, que aquello que causa la risa pública contenga en sí absoluta seguridad y dignidad. O bien tiene una cualidad que impone a las masas, aunque éstas no lo comprendan, o bien una cualidad que se deriva de éstas, de modo que éstas no se ríen por la simple razón de que no ven. La plebe no se ríe de la crítica de la razón pura. La dignidad de la inteligencia está en reconocer que es limitada y que el universo existe fuera de ella. Reconocer con disgusto o no que las leyes naturales no se someten a nuestros deseos, que el mundo existe independientemente de nuestra voluntad, que el hecho de estar tristes nada demuestra sobre el estado moral de los astros, ni siquiera de la gente que pasa por delante de nuestras ventanas. En eso está el verdadero uso de la razón y la dignidad racional del alma. Desde mi ventana, incluso en esta hora en que solo la muerte me atrae, y sobre ella, que ni siquiera es ella, presuroso me inclino, veo regresar a los grupos felices de campesinos, cantando casi religiosamente al aire plácido de la tarde. Reconozco que su vida es alegre. Lo reconozco junto a la sepultura que voy a cavar, y lo reconozco con el último orgullo de no dejar de reconocer. ¿Qué tiene que ver mi propia tristeza que me abate con el verdor universal de los árboles, con la alegría natural de estos muchachos y muchachas? ¿Qué tiene que ver el final del invierno en que me hundo con la primavera que hay en el mundo, en virtud de leyes naturales cuya acción sobre el curso de los astros hace florecer a las rosas ahora, y cuya acción sobre mí hace que ponga fin a mi vida? ¿Cómo me rebajaría ante mí mismo y, con justicia, ante todo y todos, si ahora dijera que la primavera es triste, que las flores sufren, que los ríos gimen de tristeza, que en la propia canción de los campesinos hay ansia y angustia? ¿Por qué? Porque Álvaro Coelho da Ataide, 14º barón de Teibe, ha descubierto con pena que no puede escribir los libros que quisiera. Circunscribo a mí la tragedia que es mía. La sufro, pero la sufro de frente, sin metafísica ni sociología. Me confieso vencido por la vida, pero no me confieso abatido por ella. Tragedias, muchos las tienen. Todos, incluso, si entre ellas contáramos las ocasionales. Pero lo que a cada cual compete, como hombre, es no hablar de su tragedia. Y lo que a cada cual compete, como artista, es o ser hombre y callar sobre ella, escribiendo o cantando sobre otras cosas, o extraer de ella, con firmeza y grandeza, una lección universal. He alcanzado, creo, la plenitud en el empleo de la razón. Y por esto voy a matarme. Gladiador siervo y obligado, la espada que sirviendo será mi derrota, será, al repudiarla, libertad y elevado saludo al destino con el penúltimo gesto, el gesto anterior a aquel con el que, confesándome vencido, me instituyo vencedor. En la arena en que el César nos arrojó para que digladiáramos, el que muere es vencido, y el que mata vence. Como el gladiador en la arena donde lo puso el destino que de esclavo lo expuso condenado, saludo, sin que tiemble el César,
que está en este circo rodeado de estrellas. Saludo de frente, sin orgullo, pues el esclavo no puede tenerlo, sin alegría, pues no puede fingirla el condenado. Pero saludo para que no falte a la ley aquel a quien toda la ley falta. Pero tras acabar de saludar, me clavo en el pecho la daga que no me servirá en el combate. Si el vencido es el que muere y el vencedor quien mata, con esto, confesándome vencido, me declaro vencedor.